Agudicen sus sentidos y dejen entrar la luz, para iluminar los oscuros mitos que pesan sobre la locura. Emitiendo desde los confines de un satélite de Júpiter, apostando por el movimiento en primera persona, Radio Himalaya. Un programa donde la voz de la salud mental está representada por sus protagonistas. Un proyecto que promueve AFE Salud Mental, asociación canaria que lucha por el colectivo desde 1982. Estamos en Radio Himalaya, el satélite en las ondas donde la salud mental se habla en primera persona. En este espacio de hoy queremos debatir acerca de la relación entre el proceso de envejecimiento y la salud mental. Los problemas de salud mental no forman parte del proceso de envejecer, pero sí de las condiciones que rodean este proceso, tales como la jubilación, la pérdida de seres queridos, la mayor incidencia de enfermedades crónicas, los cambios en el poder adquisitivo, carencias materiales, dificultades de alimentarse adecuadamente, no poder mantener la vivienda en condiciones adecuadas, no poder permitirse dispositivos, etc. De ahí derivan muchos episodios personales de depresión, ansiedad e inactividad, lo que les aboca aún más a padecer una vejez gris y desoladora. España es el país con más consumo de benzodiazepinas del mundo. Más de una cuarta parte de los mayores de 65 años toman este tipo de psicofármacos. Su uso suele ir mucho más allá de sus indicaciones. Para revertir este tipo de situaciones se hacen indispensables programas y proyectos de envejecimiento activo, necesidad de empoderar a las propias personas mayores de sus derechos, de crear la cultura de contar con las personas mayores en todas aquellas temáticas referentes a ellos, por ejemplo, en el desarrollo de planes para el envejecimiento, en el desarrollo de servicios sociosanitarios y residencias. Y para abordar todas estas cuestiones y todo lo que quieran ustedes abordar, tenemos hoy con nosotros a Kaya, de Factoría Social. Bienvenida, Kaya. Hola. A mí me parece ejemplar que se esté trabajando hoy sobre ese tema, porque estoy muy interesada, porque hay muchas personas, hasta gente jóvenes, lo veníamos comentando Carolina y yo en el coche por la carretera, que todavía no se lo han diagnosticado la forma del Alzheimer o de la demencia o lo que sea, y esas personas a veces están solas, no tienen a quien decirle, mira, no me siento de esta manera, o no solo, los mismos familiares no se dan cuenta que tiene ese problema. Entonces eso sería hacer un seguimiento a toda persona mayor o toda persona que el médico vea o active un momento en que diga, no, esta señora está fallando o este caballero está fallando ya la memoria, porque es muy difícil de detectarlo, ¿eh? Al principio no es tan fácil decir una persona, porque te coordina cosas reales con cosas que no son reales. Entonces hay que ir, digamos, con pie de plomo analizando cada persona, porque hay desagradables tratos, porque yo los conozco principalmente en la familia, tratos que piensan que lo está haciendo por maldad, que la persona mayor lo está haciendo por maldad, y no, es su cabeza, que ya no coordina, que tiene que ir al baño, o que tiene que dejar esto en su sitio, o que es mal comportamiento, le pelean o le dicen, y no es el tratado así como tendríamos que estar las personas un poquito más, que nos digan, nos enseñen cómo tratar a esas personas una vez que lo tengamos en casa. Claro, no perder la dignidad ahí, ¿no? Por ser el hecho de ser no mayor. Sabemos cómo hacerlo, no sabemos, más bien, yo me he puesto porque le he dicho, no la trates así, ella no está haciéndolo realmente con su capacidad. Luego las están llevando a un centro, por ejemplo, yo conozco también a dos, que la están llevando a un centro donde tienen gente con Alzheimer profundo. Entonces no quieren ir. Porque dice, si yo no tengo eso, ya no se reconocen que van a padecerlo de aquí a un tiempo, sino que no se reconocen eso. Eso más bien para mí le afecta más rápido a la evolución de la enfermedad. Entonces habría que mirar desde ahí cómo podríamos para llevar a esa gente a ir a otro sitio, como ahora ha dicho el señor que lleva especialidad mental, llevarla a un sitio primero donde experimente qué le pasa a esa persona. Planes individualizados. Sí, y acercar más a los sitios aislados, a las zonas más rurales, las zonas más de barrio, de pueblo, que no solo las capitales y el casco, nosotros decimos el casco de Icó, que está más supervisado que nosotros que vivimos más en los barrios y en eso. Pues muy bien.
Nos acompaña también Francisco Mena, voluntario en primera persona, colaborador de Radio Himalaya. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias por la invitación, espero poder compartir con ustedes más. Y esto es un tema muy problemático porque todos los que padecemos un problema de salud mental vamos a ser mayores, realmente. Y ahí está el problema. Mientras nos vamos haciendo mayores, hay deterioros cognitivos que se asocian con salud mental y no hay un seguimiento. ¿Y qué hacemos con esos mayores? ¿Qué hacemos con nosotros mismos cuando llega esa situación? Llegamos a un grado de dependencia, no hay servicios. No hay servicios especializados, ¿no? Exactamente. La psiquiatría se enfoca a lo mejor en otros parámetros, porque después se te puede mezclar salud mental con deterioro cognitivo por la naturaleza humana. O físico. O físico. Y todo eso tiene que haber unos recursos asistenciales, unos recursos, como diría yo, sociosanitarios, inversiones financieras. La que tengas una vida dentro de la normalidad de la salud mental y el deterioro cognitivo por naturaleza humana, digna. No abandonar a los mayores tampoco. Pues muy bien, a continuación presentamos a Julia, que viene de la Asociación Mayores Valores. Bienvenida, sí. Julia. Bueno, pues yo creo que la salud mental es, como se ve menos que una pierna rota, se le dedica menos recursos. Y me parece tan terrible que no se dedique recursos a la salud mental, que ocasiona tanto sufrimiento a las personas y a la persona y a su entorno. Y yo creo que desde la atención primaria es donde verdaderamente debía haber una mayor atención. O sea, yo, todos creo que estamos cansados de ver cómo alguien va al centro de salud, alguien ya mayor, sobre todo, jubilado, prejubilado, con cualquier cosa. Duermo mal, una pastilla para dormir. Estoy ansioso, una pastilla para... Es que a lo mejor no es eso lo que necesita una terapia psicológica, necesita otro tipo de atención y seguramente no necesitaría tanto fármaco que al final no le va a ayudar a superar el problema, porque el problema puede ir más allá de una pastilla, sino de unos hábitos de vida, claro. Que es donde habría que incidir. Pero yo creo que mientras la atención primaria no cambia ello, creo que lo tenemos muy difícil, porque es donde tienen que detectar que una persona necesita otro tipo de terapia. Julia, vienes acompañada también de Manuel, que presentamos a continuación, de Mayores Valores. Bienvenido, Manuel. Buenas tardes y muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, pues igualmente un placer, Manuel, tenerte otra vez, nuevamente por las ondas de Radio Himalaya. Muy amable. Nada, comparto lo dicho hasta ahora. Con Julia en particular, porque además como compartimos proyectos, pues se nos nota, ¿no? Y simplemente incidir un poco más en los hábitos, porque, seguramente una de las compañeras, Atenil, y luego lo podrá subrayar, pero más allá de que podamos tener factores genéticos que nos puedan desencadenar en el futuro algún tipo de problema de deterioro cognitivo y otros, es bien sabido que los hábitos de vida, el tipo de actividad, puede hacer que incluso aunque tengas esos factores genéticos, el grado en el que se manifieste luego esa sintomatología, el momento en el que aparece, etcétera, depende mucho del estilo de vida que lleves. Entonces, el que las personas que se jubilan tengan la posibilidad de seguir participando de una manera plenamente activa, utilizando todos sus recursos físicos, intelectuales, es algo absolutamente necesario en ese sentido. Gracias, Manuel. Enrique Polo, bienvenido nuevamente, voluntario también en primera persona de Atelsam y también participante en Radio Himalaya. Bienvenido, Enrique. Pues muchas gracias por vuestra invitación y nada, pues decir que de este tema, pues la verdad que en primera persona pues no puedo hablar mucho porque realmente pues me considero de mediana edad, ¿no? Pero sí he vivido en casos familiares en donde personas que tengo que hablar de mi abuela, pues
que con cierta edad, estoy hablando de 90 y largos, pues es lo que se decía en la familia, que había perdido un poquito la cabeza, ¿no? Y también veo que el tema de que los ancianos entren en psiquiatría o dejen de entrar en psiquiatría, pues se valora mucho según las capacidades de esa ciencia, ¿no? De esa ciencia de la medicina, que es la psiquiatría. Porque, por ejemplo, en mi asociación, Atersan, se considera el Alzheimer una enfermedad neurológica. Solo se trata la esquizofrenia y el trastorno afectivo bipolar. Y ahora se está tocando un poco el tema del trastorno obsesivo compulsivo. Sí, hay que separar un poco lo que se separa mucho, ¿no? Sí. Entonces, lo que decía, no me acuerdo su Julia. nombre, lo que decía Julia, que es que realmente derivación, la enfermedad mental en edades avanzadas se mete en el saco de la neurología, ¿no? O es demencia, o es Alzheimer, o es demencia precoz, agüita lo que han tenido que vivir. Y sobre todo que son personas que estén como estén, merecen todo mi respeto porque han vivido cosas que evidentemente nosotros no hemos vivido. Por ejemplo, mi abuela vivió 2 guerras, la guerra civil y la Segunda Guerra Mundial, con unas penurias que solo ella sabe lo que tuvo que pasar. Entonces, esa es la riqueza que podemos compartir con las personas mayores, su historia. Y decir eso, que la prevención yo creo que no existe. La prevención es salud mental. Esa reflexión te iba a hacer, ¿no? Que tú has comentado que es verdad que no tienes la edad para ser una persona mayor, pero es verdad que, o yo reflexiono, capto en la sociedad, que vivimos un poco muy basados en la edad, digamos, joven, adulta, ¿no? Y obviamos mucho que vamos a llegar a ser mayores, ¿no? Como hay un culto a la juventud, un culto a la etapa productiva donde estamos trabajando y poco a pensar que en algún momento tú y yo vamos a ser son los cánones impuestos un poco por mayores. la sociedad, ¿no? Porque realmente nosotros hemos sido excluidos de esa sociedad y a veces me pregunto si una sociedad que nos excluye, realmente nosotros queremos volvernos a incluir en esa sociedad que nos ha excluido una vez, ¿no? O sea, nos ha hecho pasar por un proceso psicológico sufriente psicológico bastante grave. Y me callo ya porque... No, muy bien. Gracias, Enrique. A tu lado se encuentra Teneri, psicóloga que ha trabajado con el colectivo de personas mayores. Muy bienvenida, Teneri. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Yo quería, aparte de estar de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros y compañeras hasta ahora, quería hacer especial hincapié en algo que se dijo al principio del todo, su nombre no lo recuerdo. Calle, que habló sobre el tema de la familia. Y es muy cierto que por lo general las familias no solo que se puedan enfadar por esas cosas que hacen porque no lo entienden la mayoría de las veces, sino que además de que sería necesario esa enseñanza de entender lo que le está pasando, también es necesario un aprendizaje del cuidado que pueden llevar esas personas, porque como comentaba bien antes, al principio, cuando se empiezan a ver esas pequeñas, a lo mejor pérdidas de memoria, por ejemplo, dejé las llaves aquí, las voy a buscar y no están, al principio, la mayor parte de las veces todas las personas decimos, eso es un despiste, no pasa nada, y son esas señales que precisamente estaba diciendo antes que no nos damos cuenta. Entonces, ya no solo la necesidad de captar esas señales, sino ya una vez que ya sabemos que hay un problema, lo que pueda estar padeciendo esa persona, ya acompañarla en ese proceso, porque como bien sabe, es difícil acompañar a las personas en ese tipo de procesos. Por ejemplo, como decía antes, una persona con Alzheimer no es fácil, y menos si es un familiar, porque duele ver a un familiar así. Entonces, ya no solo el hecho de aprender a
verlo, aprender a cuidar a esa persona, sino también ese acompañamiento psicológico de a la propia familia, decir, mira, esta persona está pasando por esto, sé que es difícil, pero te voy a ayudar para que tú puedas llevarlo y para que puedas ayudar a esa persona a llevarlo. Entonces yo creo que esa también es una necesidad muy importante que no se está teniendo en cuenta. Claro. Es importante eso que señalas, porque claro, a nadie nos hacemos aprendidos, ¿no? Y el papel de acompañar como que en este caso es muy importante. Ruth, a mi lado, bienvenida, colaboradora de Radio Himalaya Habitual, y además eres cuidadora principal de una persona mayor, ¿verdad? Sí, gracias por invitarme. Y bueno, sí, de todo lo que se ha hablado, bueno, a mí se me han dicho pautas, ¿no?, para el cuidado, pero claro, la persona mayor, cuando a lo mejor tiene alguna infección de orina, de pulmones o algo, pues desvaría, hacen... Sí, locuras, entre comillas, un poco. Sí, sí, entonces ahí ya tú sabes que tienen que pueden tener alguna infección o algo. Y nada, y después, claro, después uno se pregunta, y de nosotros, ¿no?, cuando lleguemos a esas edades, mi padre tiene 84 años, cuando lleguemos a esas edades, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? Porque en mi época, o sea, en esta época vale, pero dentro de 15 años un hijo, una hija o cualquiera no se hace cargo de... No se va a hacer cargo de ti. Ese es uno de los graves problemas que vamos a padecer. Claro. Y ahora no lo vemos, pero está a la vuelta de la esquina. Sí, y hay que irlo preparando. Y que las administraciones y que todo el conjunto de la sociedad se vaya concienciando que yo tengo hoy 54, pero si cuando llega a los 70, ya entre el problema de la salud mental y la vejez es un binomio que ¿cómo lo solucionamos? ¿Dónde voy a ir yo? Esa es mi gran pregunta. ¿Qué va a ser de mí? ¿Quién me va a coger? ¿Me veré solo? ¿No me veré? Y ya me queda una incertidumbre que me va bim. Es un camino tortuoso. Ese tema de la soledad lo tocaremos porque creo que es como muy importante, ¿no?, en el caso de las personas mayores, pero vamos a presentar ahora a Carolina de Proyecto de Factoría Social, ¿verdad? Sí, nuestro proyecto en Factoría Social nos surgió Mayores en Red en el confinamiento. A la directora de la entidad, porque eran los más afectados, ¿no?, los mayores en este caso en la pandemia, ¿no? Y el principal eje que tuvo el proyecto es superar la brecha digital, y vamos a comenzar la tercera edición, porque nos surgió la necesidad de, oye, los mayores, nos costó mucho arrancarlo porque eran las restricciones para adelante, para detrás, pero la aceptación fue muy buena. En el norte fue muy buena, en Santa Cruz también. Y teníamos el inconveniente siempre de la administración pública. Lo que hemos notado es que no tenían ese apoyo, pero sí teníamos la necesidad de que los mayores la necesitaban, ¿vale? Fue muy difícil. En este caso, Calla nos ayudó bastante porque ella tenía el interés de asociaciones como la suya. Y lo que hablaban antes, los mayores en soledad, también hicimos campañas de sensibilización en los institutos, y la verdad que los jóvenes son conscientes, y sobre todo la figura del abuelo es muy importante para ellos, y lo que hablábamos, que si, no es la palabra perder el tiempo, si se sentaban con sus mayores a enseñarles al WhatsApp, porque muchas veces llegábamos, esto es así, ya se lo hiciste, pero ellos necesitan un tiempo, y lo que vimos en este proyecto es que ellos no querían molestar, y lo que hablaban los compañeros ahora mismo, y lo venía hablando con Calla en el coche, nos estamos viendo la situación de que los mayores no quieren molestar, y que dentro de unos años, Calla en este caso, está cuidando a su madre, y para ella es su responsabilidad, o la madre le comenta muchas veces que es su responsabilidad, la de cuidarla, ¿vale? Pero Calla tiene la esperanza de que sus hijos tengan ese sentimiento de responsabilidad, pero ella no se lo va a pedir. Entonces estamos en lo que decía ahora Francisco, ¿qué va a pasar?
Vale. Claro, porque las residencias son caras, ¿no? Eso es una realidad que... Y no quiere defenderla tampoco. Mi madre tiene 92 años. Claro. Y gracias a Dios cuento porque mi madre tiene su cabeza derecha y mi madre está perfecta, de piernas, de manos, de todo. Ella es autodidacta de sí misma. Incluso pone órdenes. Sí. Ella me dice a mí que yo la tengo que... Ella va a gimnasia, va... Donde yo voy, va ella. Y no se queda. Como si uno baila hasta las 3 de la mañana, aunque después ya está diciendo que está cansada, pero me hace llevarla y que después la vaya y la lleve a casa otra vez. Pero ella quiere estar. Y a veces se pone a bailar y se olvida o se pone a hacer... Ella no, a mí yo lo que veo en las personas mayores, que necesitan compañía y que necesitan actividades. Y primero que nada estar activa, porque mi madre está activa. Mi madre viene a misa, mi madre hace gimnasia, mi madre hace baile, mi madre hace de todo, y con 92 años. Entonces yo veo a las demás que están alrededor de mi madre, que son mucho más jóvenes, que no, están sentadas en un sillón todo el día, o están desmotivadas, que no tienen, se ponen a ver una novela y ya está, no tienen ilusión por seguir adelante. Mi madre quiere vivir, ella dice que no se quiere morir, que ella quiere, en esta época de ahora es muy buena vida para morirse. Ella no piensa en, ahora no hay crisis para ella ni nada, porque ella vivió mucho más crisis que la que tenemos ahora, y la que hemos tenido, porque ella no tenía ni nevera, ni tele, ni luz, ni agua, ni nada. Después fue adaptándose y ella se ha ido adaptando muy bien a los tiempos. Ya se ha ido acomodando, que ya los chicos no se casan, se juntan y lo ha ido asimilando. Que la juventud sale y que ella va pasando en edad y ella lo que siente es: yo no quiero perder mi cabeza. Ella te lo dice todos los días: yo no quiero perder mi cabeza, porque si yo tengo mi cabeza derecha dispongo de mí mismo. Ella, justo en la pandemia, a ella no la pude dejar en una casa. No, en su casa no. Ella salía de la casa de ella a la mía, de la mía. Lo que pasa es que hicimos una burbuja: casa de mi nuera, mi casa y la de ella. Caminaba ese entorno, y ese entorno salíamos, damos la vuelta y volvíamos. No la dejaba ir al centro comercial, pero sí la llevaba a casa de mi nuera porque era su entorno. O le decía: ven para casa, y se estaba todo el día conmigo. Eso es lo que hay que hacer con los mayores. No dejarlos parar en su casa, porque se acomodan y el cuerpo se adapta a estarse sentado. Esa responsabilidad que comentaba tener, ¿no? Es que nosotros como acompañantes o familiares o lo que sea, no inutilizar a las personas mayores, no decir: no, yo te lo hago, no, yo no hagas eso, que no te levantes, no, esto te lo hago yo, porque claro, la persona mayor al final... Hay que dejarle que hagan su vida. Y la importancia de ir a las asociaciones, que Calla es muy moviliza el barrio, el miedo que les crearon, porque estaban en una tele, en un sillón todo el confinamiento, y cómo lo aislaron también la televisión, porque hacía una publicidad y que da miedo. O sea, todavía siguen mayores, y a veces las administraciones públicas que nosotros hemos intentado tocar no los dejan. O sea, no los dejan, pero nosotros, por ejemplo, en la brecha digital, o sea, había un señor de 80 años que le enseñamos a hacer videollamadas al nieto, y él estaba privadísimo. Y tuvieron mucha asistencia. ¿Ustedes creen que trabajan directamente con personas mayores que la pandemia ha afectado especialmente a este colectivo de personas? ¿Les ha provocado a lo mejor un bajón en su actividad? Sí, absolutamente. Y la diferencia de mayores que conozcas de hace un año, lo veníamos comentando, de un señor que conocimos hace 3 años, ahora. Sí, el deterioro es rapidísimo. ¿Y esto a qué se debe? ¿Porque ha habido una sobreprotección de esa persona? ¿Porque la persona también tiene miedo? ¿Y a qué se puede deber? Yo creo que las personas mayores vieron que había una gran incidencia, había una alarma social que les llegaba. En algunos casos, incluso en mi entorno familiar hubo una persona que murió, ¿no? Entonces se veía que efectivamente era una amenaza cierta y por lo tanto tenía que tomar medidas, y su entorno también, ¿no? Entonces, incluso cuando las medidas de las autoridades sanitarias se relajaron, había personas que todavía se tomaban un tiempo para volver otra vez a retomar el tipo de actividad cotidiana que tenían previo a la pandemia, ¿no? Entonces sí que ha influido muchísimo, sin duda. Por ejemplo, nosotros en la asociación, estamos en una asociación, en la junta directiva, pues hasta hace muy poco estaban cerradas las asociaciones de mayores, y cuando las abren, cuando se han abierto, cuesta mucho que se vuelva otra vez a coger digamos, una velocidad de crucero respecto
al tipo de actividad, de movimiento que se vivía, ¿no? Y está costando mucho que se vuelva otra vez a recuperar la actividad que había antes, con independencia de que nosotros consideramos que también las asociaciones de mayores necesitan reformularse o revitalizarse. De hecho, tenemos un proyecto subvencionado por el Gobierno de Canarias que se llama Revitalización de Asociaciones de Mayores. Esto ya forma parte un poco de otra cuestión, pero consideramos que se está tardando en plantear que las personas mayores, lejos de ser una amenaza, un problema para el estado del bienestar, son un recurso social y que se deben contemplar así. Y bueno, yo creo que enlazamos con otro tema del que veníamos hablando antes, que es el papel social que deben tener las personas en una expectativa de vida que va creciendo. Ahora, cuando una persona se jubila, tiene por delante todavía décadas de vida autónoma, pero eso se está alargando más todavía, y que el debate sea simplemente el mantenimiento del sistema de pensiones es muy pobre. Yo creo que hay que ir haciendo un debate más amplio y hay que contribuir a alimentar el debate haciendo cosas. Esa es la realidad, haciendo propuestas que se puedan llevar a cabo y que se evalúen los resultados. Esta es la realidad de lo que se debe hacer. Se deben hacer cosas y se deben valorar los resultados de eso que se hace. Interesante esa perspectiva, Manuel, porque coloca a las personas mayores en un lugar de ellas pueden dar a la sociedad, ¿no? Y no en un lugar de cuando me jubilo ya pasar el tiempo haciendo calceta hasta que me muera, ¿no? Que hacer calceta está muy bien, ¿no? Cuando se crearon las asociaciones de mayores hace 20 años, la gente de hace 20 años, no las mismas personas que acuden ahora a un centro de mayores. Entonces, esa palabra tercera edad o club de mayores tercera edad, eso ya no es la realidad de las personas que quieren acudir a las asociaciones. Y muchas personas tampoco quieren acudir porque tienen ese concepto, ¿no? De que la asociación... Lo hemos visto en estos 3 años, lo hemos visto que mucha de la gente no acude porque la gente más activa, la gente diferente... No se identifican con el proyecto de las asociaciones de mayores. Que tienen ya a la entrada de la asociación o del club social que... Sí. Quería retomar también lo que estaba comentando Calla, ¿no? Con respecto a su madre y el modelo de familia, ¿no? que quizás ha cambiado con el tiempo, porque ya no tenemos tantos hijos, las familias son más reducidas, los hijos, claro, ahora hombre y mujer trabajan, entonces no... Ese es el problema. Yo tengo 2 hijos y los 2 trabajan. Yo no quiero que mis hijos abandonen sus actividades o sus cosas que tengo haciendo para que me atiendan a mí. Yo sí puedo hacerlo porque ahora mismo ya estoy jubilada y tengo a mi madre, no la tengo, está en su casa. Yo la saco, la entro, la llevo, la traigo donde sea, al médico, lo que sea, pero ella todavía hace sus cosas sola, se baña, hace de comer, cuando le da la gana y no tiene ganas de hacer la comida va a mi casa, o cuando quiere se pasea por donde quiere, ya no la gobierna porque ella hace lo que quiere. Y yo la dejo hacer lo que quiere, porque basta que se lo prohíba, es como un niño pequeño. Si tú le prohíbes, no subas a la huerta porque te vas a caer, yo no me caigo, te caes tú primero. Y yo la dejo. Vale, mamá. Sí. Va a la huerta, riega las flores, hace lo que quiere y después viene. ¿Qué está de caerse? Pues señor, pues si está de caerse, caerá. No puedo hacer otra cosa, porque si se lo prohíbe es como que estás dándole que no haga eso, que no haga lo otro. Hay que ver ahí si es un miedo tuyo que te caiga o es real. Pero entonces tienes que decir, bueno, pues me aguanto y me dejo motivar yo de decir que tengo miedo, pero a ella le doy la libertad que lo haga. Si pasa, pues pasa, está de pasar, porque es como dice, está escrito y te pasará. Sí. Pero hay que darse cuenta que también hay que darle espacio a ellas para que no se sientan ni gobernadas, ni desplazadas, ni anularla. Porque en el momento que tú intentes hacerle algo es porque ella ya no lo puede hacer. No. Que lo haga como quiera o como pueda. Nosotros como, por ejemplo, yo le hago una limpieza a fondo en la casa y no procuro de cambiarle las cosas donde las tiene. Porque si no después me dice que ella se la ha tirado a la basura o que ya no la tiene en su sitio. Entonces yo procuro limpiarle y volverle a poner todo más o menos para que también la cabeza le funcione. Porque también hay gente que dice, bueno, desplazamos a mamá de un hermano a otro. Cuando ya no son como mi madre y yo, gracias a Dios, está sola. Pero
Ya te digo, tiene la cabeza derecha y está perfecta, pero hay familias que ya la notan un poquito haciendo las cosas que no debían, entonces se van pasando de unos a otros, una semana, 2 días, 3 días. Eso es horrible, porque en esta casa tiene el baño a la derecha, la cocina a la izquierda y la sala. En la otra la tiene de otra manera. Entonces le vas creando un vínculo en el cerebro que va dando vueltas. Al final no sabe en qué casa está ni dónde está. Sí, el tema además de la intimidad, ¿no? Que a veces también invadimos, digamos, a los espacios de las personas mayores, no respetamos esa intimidad, lo hacemos, a lo mejor con la voluntad de querer ayudar, estamos de alguna manera perjudicando, ¿no? Volviendo al tema ese del cambio que ha habido en las familias, ¿qué puede suponer este cambio para nuestra sociedad, Teneri? ¿El cambio te refieres al de que la familia se ve más reducida? Claro, por ejemplo, a mí alguna vez me han dicho, no, yo no tengo hijos, ¿no? Y una vez me han dicho, no, entonces ¿quién te va a cuidar a ti? Y volviendo a la reflexión que también hacía Enrique, ¿no? Que llega un momento en el que, pues, si no tenemos hijos, pues difícilmente... Claro, ahí está todo el tema de lo que han estado hablando sobre todo al principio, de que necesitamos esos lugares o esas personas que, bueno, no son de tu familia, pero acompañan, o sea, no son de tu familia, pero te acompañan en ese momento, como bien decían antes, ¿qué va a ser de mí cuando llegue yo a ese momento? Pues entonces, este cambio de que mucha gente, como decías, no quiere tener hijos, o muchos jóvenes dicen, yo no voy a estar cuidando de mis padres cuando sea mayor, porque yo tengo mi vida, porque hay personas que piensan así. Entonces, esa necesidad de, por ejemplo, yo que he trabajado con personas mayores, sobre todo las personas los humanos somos seres sociales, entonces necesitamos estar con otras personas, ya independientemente de tengamos un problema o no, simplemente el poder estar con otras personas, como bien decía, no invalidar a las personas, es decir, no decirle, o que no arraigarles esos miedos de, por ejemplo, como pasó en pandemia, de claro, las personas mayores se veían más afectadas, entonces ya después no querían salir porque tenían miedo a que les pudiera pasar algo, que pudieran pues, contagiarse en este caso del COVID. Entonces, claro, si las restringimos a no poder hacer esas cosas, va a ser peor para ellos y para ellas. Y pues de ahí la necesidad de ese tipo de, por ejemplo, de asociaciones, de talleres y... Sí, Manuel. Quería comentar una cosa, no sé si lo han visto, pero dicen antropólogos y tal que la nuestra es la especie que ha triunfado gracias a las abuelas, no sé si lo han oído, pero en el resto de especies normalmente, bueno, el éxito consiste en la capacidad reproductiva. Sin embargo, en nuestra especie, cuando dejamos de ser reproductivos, todavía tenemos por delante años, décadas de expectativa de vida. Eso, según los estudios, ha influido en nuestro éxito como especie. ¿Por qué? Porque convivían hasta 3 generaciones. Y se ha visto que los grupos poblacionales donde había 3 generaciones, o sea, estaban los abuelos, los nietos y los padres, eran los grupos que más éxito tenían. ¿Por qué? Porque había un gran enriquecimiento colectivo, porque hay diferentes perspectivas y porque las abuelas y los abuelos, pero más las abuelas, contribuían a que, por ejemplo, los padres pudieran hacer otro tipo de cuestiones que beneficiaban al conjunto familiar. Pero todo lo que podía aportar la experiencia de esas personas mayores fue lo que nos hizo como especie de triunfar. Y bueno, estirando un poco más el argumento, creo que el Senado tiene como origen el lugar donde las autoridades consultaban a las personas mayores respecto a cuestiones complejas. Y bueno, creo que aquí también en Canarias había también un órgano de consulta de las autoridades de los Menceyes, ¿no? ¿Saben a qué me refiero, verdad? Sí. Por ejemplo. Pues siempre ha existido esto, ¿no? El Tagoro. Y hoy en día se da ese diálogo intergeneracional, se está dando entre personas más jóvenes, personas mayores. Yo he tenido la experiencia de participar, en este caso no con Factoría, sino donde vivo, un desayuno, por la Semana de la Salud, un desayuno saludable en el que iban los abuelos y, bueno, fue el colegio del barrio y fueron los abuelos con los niños. O sea, si no tenías al nieto en el cole, igualmente fueron y fue bonito porque fue lo típico. Pues bueno, pues hoy me toca a ti, hoy eres mi nieto, tal. Y fue bonito, o sea, cuando llegaron las autoridades allí para la foto, se sorprendieron que la cantidad de gente y fue un día bonito, la verdad.
que es una forma, una vez al año, es lo que lo vemos en América, es lo típico que a veces va alguien a decir quién es, oye, pues yo soy jubilado, pero hacía esto, cuando te visitaba tu papá a presentar su profesión, pues esto es una cosa interesante. ¿Qué propuestas hace también la Asociación Mayores Valores para revertir, bueno, estas cosas que estamos comentando, ¿no? Esta falta de diálogo intergeneracional, el cambio de modelo de familia? Sí, bueno, nosotros con nuestras reducidas posibilidades venimos haciendo ese tipo de cosas. O sea, personas mayores, utilizando el bagaje que tienen de la propia experiencia vivida, llevan a todo el ciclo formativo, o sea, desde colegios hasta facultades universitarias y todo el resto, aportan esa experiencia que han vivido en relación incluso con materias curriculares. Por ejemplo, un señor que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, él era inglés, contó en inglés en un colegio bilingüe su participación. Pero señoras mayores de más de, bueno, hay una señora de 86 años, ella cuenta, incidiendo en lo que contaba antes Calla, cómo era ella, que ha tenido 10 hijos, sacar adelante una familia sin lavadora, que tú comentaste que no había frigorífico, pero imagínate lavar los pañales, porque antes no eran desechables, y la ropa de cama de todos los que se hacían pipí, etcétera, y todas las comidas que había que hacer a lo largo del día para no solo los 10 o los 12, sino luego la suegra, no sé qué. Entonces, bueno, ha habido una evolución en muchas cosas, ¿no? Porque antes, como ustedes saben, pero no saben en los colegios ni en los institutos, la mujer necesitaba el permiso de cabeza de familia, podía ser el padre o el marido, hasta para sacar el pasaporte o una cuenta bancaria, etcétera, etcétera. Bueno, esta señora se indignó muchísimo cuando ella no pudo firmar el boletín de notas de uno de sus hijos. Dice, pero si yo, ¿cómo es posible? Ella fue luego al colegio diciendo, no, perdón, a mí no me van a prohibir que yo no firme, porque vamos, o sea, yo lo he parido y lo he mantenido y ustedes están aquí enseñándole, pero se educa en casa, entonces por favor, ¿no? Claro. Entonces, bueno, venimos haciendo actividades, estamos intentando cada vez que se amplíen, no solo son charlas, coloquios, debates, talleres, y siempre son personas mayores las principales artífices de todo lo que se hace, ¿no? Nos gustaría seguir incluso con eso, por eso tenemos el proyecto de revitalización de asociaciones de mayores, que lo consideramos absolutamente necesario en línea con lo que comentaban, pero eso a canales sociales, ¿no? Porque consideramos que las personas mayores también pueden ser protagonistas del cambio o de la transformación de su comunidad. Y creo que eso permitiría que todo el mundo entendiera que siguen siendo un recurso social, pero no cualquiera, porque tienen un valor singular, que es el conocimiento de toda la experiencia, ¿no? Has dicho una cosa que quiero rescatar, ¿no? O yo he pensado, he reflexionado acerca de algo de lo que has dicho en relación a, bueno, sabemos que ser una persona mayor puede ser un factor de riesgo a la hora de ser discriminado, puede sufrir vejaciones muchas veces, a veces eso, hasta por querer ayudar estamos maltratando, ¿no? Pero ¿es lo mismo ser una persona mayor hombre que una mujer? No, clarísimamente no. Primero las pensiones, que hay una diferencia bastante abultada, porque muchas de ellas tienen pensiones no contributivas, mucho más bajas. Luego, a pesar de que viven más años, las mujeres siguen teniendo en volumen de dinero bastante menos que el de los hombres, ¿no? Y bueno, hay luego otros aspectos que sí son positivos, porque las mujeres tienen más capacidad de socialización. Un hombre normalmente trabaja fuera, está más habituado, pero las mujeres tienen grandes habilidades sociales para fuera de su casa buscar círculos, no solo en asociaciones, sino en general, y tienen grandes habilidades sociales. O sea, hay aspectos más favorecedores y otros no tanto, pero es claramente diferente. Sí, más esperanza de vida también. Sí. A tener. Son más atrevidas también en el sentido, por ejemplo, yo en los talleres, casi todo lo que tengo son mujeres, casi todo con las que habían, de todos los talleres que yo daba en varios centros, tenía 3 caballeros nada más. 2 eran de un centro y 1 de otro, es decir, casi todas eran mujeres porque tienen esa facilidad de socializar, es decir, bueno, pues ahora voy a ir aquí, voy a socializar. Y respecto a la pregunta que estaba haciendo antes de que si es lo mismo ser hombre o mujer actualmente, no es lo mismo, y yo pienso que también tiene muchísimo que ver, si no lo que más tiene que ver es con la crianza que han tenido esas personas, es decir, pues claro, las mujeres antiguamente, un ejemplo sencillo,
no se sacaban el carnet de conducir, o no podían, o no se lo permitían, o les daba a lo mejor vergüenza de decir porque yo no soy capaz. Entonces, claro, por ejemplo, yo tengo a mi abuela que no se ha sacado el carnet de conducir nunca, no lo tiene. Y luego también conozco a otras mujeres, de los talleres en este caso, que se lo han sacado hace poco porque decían, pues me lo voy a sacar, porque me lo quiero sacar, porque no quiero que me estén llevando, quiero ir yo a donde yo quiera, cuando yo quiera. Entonces, ese tipo de impedimentos ya vienen arraigados de esa cultura anterior. Entonces, por supuesto que no es lo mismo ser mujer a ser hombre mayor en ese sentido. Habría que abordar entonces la problemática también con perspectiva de género, ¿no? Para poder adecuar a... Claro, y que la mujer también antes no manejaba dinero ninguno, porque como no trabajaba, si se quedaba en casa a fregar y a limpiar y a cuidar a los hijos, te disponía de dinero. Si el marido le daba, podía, pero si había maridos que decían, no te doy el dinero, ¿dónde iba? ¿Dónde va? Yo creo que también la mujer ha sido la cuidadora. Ha cuidado siempre, cuida siempre. Cuida a los hijos, cuida a los padres, cuida a los suegros, cuida a los abuelos. Entonces, yo creo que lo tiene todo mucho más difícil y aún así, pues es capaz de socializar de una manera increíble. Yo creo que a lo mejor ya cuando se queda sola es como... puedo dedicarme tiempo a mí, porque es que la mujer la mayor parte de su vida la está dedicando a su entorno. Sí, también el modelo, tengo un apunte también aquí, ¿no? Que tenía preparado, ¿no? que la sociedad actual donde los hijos trabajan hacen que las personas cuando ya se jubilan se dedican a criar a sus nietos, con lo cual al final tampoco tienen tiempo libre para dedicarle a... Pero bueno, yo creo que, claro, siempre hay casos y casos. Las abuelas, obviamente, yo creo que disfrutan de los nietos. Otra cosa es cuando ya es todo excesivo, ¿no? Pero ahí también entra la precariedad laboral que hay. O sea, una madre, ¿cómo no va a echar una mano a sus hijos si ve que no llegan? Pues tiene que hacerlo. O sea, lo lógico sería que viviéramos en una sociedad que no tuviera tanta precariedad y la abuela fuera ese apoyo para los hijos, pero que además disfruta de ello, pero que no se siente imprescindible para que sus hijos puedan salir adelante. Eso sería lo ideal, que no siempre lo es. Con frecuencia se está hablando del incremento, ¿no? Del suicidio en personas jóvenes y tal, pero uno de los colectivos también que más personas se suicidan es el de las personas mayores. En 2030 se piensa que el suicidio en personas mayores será el doble que el actual, que ya es muy grave. ¿Por qué se habla mucho del suicidio de las personas jóvenes y de las mayores como que parece que pasamos un poco...? Sí, a lo mejor pensamos que es como, lo voy a decir mal, pero bueno, porque le tocaba, porque tal, ¿sabes? No lo relacionamos con... Sí. A lo mejor pensamos que es más natural o no es porque tengamos un problema. Yo, por ejemplo, lo que he vivido en las asociaciones es que la soledad de los mayores, necesitan escuchar. Lo que hablaba el compañero Man, que nosotros hemos hecho talleres del camino de mi vida, que es compartir todas esas vivencias que te cuentan un montón de cosas y todo lo que sacan, o sea, cosas que ellos ya se lían y comparten miles de cosas y la necesidad, sobre todo después de la pandemia, que necesitaban de hablar. El otro día fue a un entierro, por ejemplo, y había una señora que estaba al lado y estaba hablando, pero estábamos hablando, hoy he hablado mucho, voy a hablar. Estaba la mujer angustiada porque se había relacionado, como es metódica ya. La soledad mata. Sí, tristemente, sí. Poco a poco, lentamente. Es una muerte que, bueno, no es una muerte, como te digo yo, violenta, pero tristemente es un hilo que va cosiendo. Entonces, claro, somos seres humanos, hay que socializar intrínsecamente, y si no socializas, te metes en tu mundo, ya te sientes apartado, la exclusión social ya no sirve, ya te empiezas a hacer muchas preguntas, que esas preguntas te pueden hacer ideaciones suicidas. ¿Qué hago yo en este mundo? Ya no sirvo, mi experiencia no sirve para nadie, me pagan una prestación del gobierno, pero bueno, me tienen ahí como diciendo, bueno, tú ya cumpliste con el sistema y la experiencia que yo tengo de 25 años, que tengo historias para contar y regalar con 54, que no soy mayor tampoco.
No, nadie ha dicho lo que... Ya vas para mayor, ya vas No, para mayor. pero quiero llegar hacia adelante, a ser mayor, pero claro, esa experiencia hay que aprovecharla, hay que sacarle jugo. Ese talento senior de los mayores, hay que aprovecharlo, no podemos arrinconarte después de que ya tu vida laboral útil se acabó, ya no sirve. No me parece, hay que buscar otras fórmulas, reformular el sistema. El sistema está anclado en unos candados ahí. Claro, hay una frase de un escritor que habla sobre el tema del envejecimiento y tal, que dice que las personas mayores necesitan un segundo proyecto de vida, ¿no? Que plantearse no la jubilación como ya se terminó la vida, sino, oye, ahora voy a ser real, porque a lo mejor es lo que tú dices, ¿no? He estado toda la vida trabajando trabajos precarios y tal, al final para jubilarme y más o menos tener una vida digna. Ahora voy a hacer lo que realmente quiero con mi vida, ¿no? Quizás se podría plantear así, pero también quería preguntarles cómo afecta, tú lo decías antes, Julia, el capitalismo o el modelo de sociedad que tenemos a las personas mayores en particular. ¿Y qué alternativa propondrían del sistema? Yo creo que es terrible. Yo creo que hemos corrido tanto para conseguir cosas que se nos han olvidado, hemos dejado otras cosas buenas que teníamos. Yo creo que los modelos de familia que teníamos, donde había mucha más relación con los abuelos, con los tíos, eso era muy enriquecedor. Y era enriquecedor para todos, para todas las partes, para el más mayor, para el más niño. Yo creo que eso era muy bueno. Eso la sociedad en la que vivimos ha hecho que a veces no sea fácil, no es fácil. ¿Tú crees que se está generando soledad? Porque yo creo que se habla de soledad en personas mayores, pero yo creo que también en la juventud hay mucha soledad, ¿no? Sí, yo creo que sí, que al final la gente se relaciona más con el que está a kilómetros que con el que tiene enfrente. O sea, todos vemos en las cafeterías parejitas, grupitos, cada uno con su móvil y no miran a la cara al que tienen enfrente, no son capaces de detectar por la mirada de su amigo si está triste, si está contento. No, lo tiene que poner en Facebook y si no, no ha pasado. Yo creo que eso no genera relaciones de calidad. Yo creo que las relaciones de calidad se generan con el roce, con el cariño. Claro. El contacto humano es indispensable. Claro, no puede ser. No podemos perderlo. Yo creo que a veces también los mayores, a lo mejor no existe tanto afecto entre miembros de la familia porque se ven muy poco, se visitan muy poco, se tocan muy poco, se hablan muy poco. El abuelo no utiliza Facebook y el nieto se relaciona con los que tienen Facebook. Entonces yo creo que ahí se va perdiendo calidad de las relaciones. Y luego pues eso, el modelo capitalista desde luego no está ayudando en nada. Nos olvidamos de lo importante. Lo que no se ve no pasa. Los valores de las personas mayores, ¿no? Lo importante es la persona, no el modelo productivo capitalista. Eso es uno de los grandes problemas. El capitalismo es producción, consumismo, producción. Y la persona, no, la persona es productiva. Te encasilla. No sé si lo conocen, hay un manifiesto de Lucio Ordine que se llama La utilidad de lo inútil, lo recomiendo muchísimo. Él dice que, por ejemplo, cuando alguien entra a la universidad, las dos primeras palabras que oye es crédito y deuda, ¿no? En la universidad. Y que padecemos la dictadura del provecho y eso nos lleva a un precipicio. Y nosotros constatamos en las actividades una cosa muy curiosa, que es la conexión que hay entre las personas mayores y el alumnado. Nos sorprendía, porque es una conexión franca. ¿Y qué es lo que hemos pensado que puede explicarlo? Que tiende a confundirse lo que sucede en la sociedad con el mercado. ¿Y qué pasa cuando yo voy a hacer algo no porque me vayan a retribuir, no porque me vaya a llevar algo? Pues que mi comunicación es mucho más franca, es mucho más honesta. Y los que no están en el mercado, los que no han entrado y los que ya han salido, se conectan de una manera muy clara. Se dan cuenta de que yo estoy ahí, pero no por lo que me van a dar, no. Estoy aquí plenamente, vengo a darte yo algo a ti. Y el alumnado lo nota. Y eso yo creo que tiene un grandísimo valor. O sea, de alguna manera pervierte las relaciones el hecho de que haya ese interés que está en el mercado.
Entonces hay una cierta perversión ahí, ¿no? Ahí incluso por proponer una alternativa a los modelos capitalistas hay algo que está ahora como un poco más de moda, digamos, que es el cohousing, ¿no? O modelos de vivienda donde las personas mayores pues se organizan, ¿no? y buscan la manera de llevar a cabo sus tareas de manera colaborativa. Está muy extendido, incluso en España, aquí no todavía, aunque sé que existe alguna agrupación, alguna asociación, como el Housing y otras, ¿no? Pero en la península hay varias ya experiencias de este tipo de vivienda colaborativa o cooperativa y que están funcionando muy bien. Y no solo en la península, sino en el resto de Europa y en el resto del mundo. Y yo creo que es una solución que merece la pena abundarse en ella. Sí. Claro. Hoy estamos hablando de personas mayores y no quiero olvidarme también de la parte de salud mental, esa relación que existe y yo creo que tenemos cosas en común en el sentido de la soledad, por ejemplo, ¿no? Y Enrique, tú lo comentabas, ¿no? Las personas mayores sufren esa soledad no deseada. Las personas del colectivo de personas con problemas de salud mental al final también sufren esa soledad. Sí, está la soledad deseada y la soledad no deseada, ¿no? De alguna forma, yo creo que lo que llevo pensando un rato es que las personas mayores acumulan un conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento, pues, sobre todo en personas que han trabajado a nivel intelectual, que son profesores o profesoras, a nivel universitario, pues que se les jubila, con 70 años se les jubila y el trabajo que han hecho, o sea, dedicar toda su vida a los libros, a formar a personas, a alumnos y tal, pues se les corta de raíz a cierta edad. ¿Por qué? Porque lo dice la ley, o sea, no por otra cosa, y se les retira. Pero a mí me han comentado el caso de, a lo mejor, un cirujano que tiene mucha experiencia, digamos, no sé cuál era su especialidad, me la voy a inventar, haciendo trasplantes de riñón. Y era un catedrático haciendo trasplantes de riñón. Y sin embargo, a los 70 años esta sociedad pues le retira. Pero sin embargo, ese hombre tiene una riqueza de conocimiento. Claro, debería ser algo más voluntario, ¿no? Oye, yo ya no quiero seguir colaborando, quiero dedicarme a mí a otras cosas, ¿no? Cuando la persona decida, cuando la persona decida que ya no vale, pues tendrá sus razones, ¿no? Para escoger el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Pero sí, ahí compartimos también esa... Pero mientras valga, puede valer hasta los 80, 85 y sobre todo con eso, con una disciplina que ha tenido toda su vida desde que ingresó en los estudios, o si ha tenido esa opción de estudiar y tal y cual. Y bueno, y otra idea que se me ocurre es lo del tema de la alfabetización informática, ¿no? Que es verdad, los niños de la actualidad nacen con un teléfono móvil debajo del brazo, o sea, prácticamente. Y sin embargo había una noticia a pocos meses, un semestre, en el que una persona mayor, digamos de 65 a 70 años, se quejaba, salió hasta en los telediarios, de que no era capaz de entender los cajeros automáticos, ¿no? O sea, que no era capaz, y en caja no le iban a atender. Entonces puso una denuncia, y fue muy sonada esa. Fue muy sonada. Hizo una campaña, yo creo que fue médico, ya jubilado, y creo que se llamaba Soy mayor, no idiota. Sí. Y bueno, tuvo tanto éxito que él fue asesorado delante del Congreso y salieron hasta los ministros a hacerse fotos con él porque sabía el tirón mediático que había generado. Pero yo quería incidir un poco, o sea, yo creo que deberíamos, porque lo que llaman el contrato social, la manera de organizarnos, es una cosa que se ha hecho a lo largo del tiempo y que tiene que estar
siempre plenamente evaluable y que se podrían buscar fórmulas alternativas que, en lugar de tener que hacer las horas que tengas que hacer, pues que pudieras tener otro tipo de contribución, ¿por qué no? Y todo eso, ¿sabes?, de que hablaba Enrique, pues que no se quede en saco roto, y esa persona, en lugar de tener que fichar 40 horas semanales, podría hacer montones de cosas que enriquecerían sin duda a la comunidad, a su alumnado, a otras personas, y que la comunidad debería, creo yo, darle las gracias o celebrar que hubiera esa vía de participación. Yo creo que deberíamos trabajar en eso, en que hubiera vías para que esas personas, todos nosotros, tengamos fórmulas de participación social, porque es necesario, somos animales sociales, y además todo ese bagaje que vamos acumulando con la experiencia, yo creo que es algo de un valor singular. Ese acercamiento que tenemos en merced a la experiencia nos ofrece algo que no tienen los que no lo han vivido. Claro, son valores, digamos, o sea, las personas mayores tienen, como tú bien dices, ¿no?, una serie de valores adquiridos en base a una experiencia vital enorme, ¿no? Son legados que dejan. Quizás las personas jóvenes tienen otros valores. Puede existir un conflicto ahí entre los valores de las personas jóvenes de nuestra sociedad, que entiendo que no son negativos tampoco, o sea, que pueden ser muy positivos, pero existe quizás un conflicto ahí. Yo creo que todo lo contrario, yo creo que se enriquecen mutuamente, porque las personas mayores también necesitan esa vitalidad de una persona joven, ver esa ilusión que se ve, que eso es indudable. O sea, un chaval de 20 años, tú le miras y le ves en la cara esa ilusión que tiene por hacer cosas. El mayor, eso le enriquece y le ayuda y le da vidilla. Claro, pero también tenemos, como yo me imagino, esa típica frase: ya está el abuelo, el viejo contando su historia. Sí, pero yo creo que lo que a lo mejor tenemos que fomentar más en los jóvenes es más el respeto hacia esas personas mayores. Le tienes que dejar su tiempo, su espacio, su ritmo. No puedes pedirle que te cuente algo con la misma celeridad que tú se lo contarías a él. Le tienes que dejar su espacio. Pero yo creo que si aprendemos a escuchar a otros más mayores, y luego también yo creo que habría que tener en cuenta mayores y mayores. O sea, cuando hablamos de mayores, ¿de qué mayores hablamos? ¿Del mayor de 65? Porque yo tengo 63 y yo me siento igual que cuando tenía 40, exactamente igual. Lo que hablábamos antes, que los mayores de ahora no son los mayores de hace 20 años. Los años no los tienes arriba, los tienes en el DNI. Efectivamente, yo no me siento... pero claro, mi suegra tiene 93. Yo hasta llegar donde mi suegra, y mi suegra tiene la cabeza estupenda también, pues fíjate, me queda otra vida. Claro. Otra vida. Entonces creo que hablar de mayores, hay muchos mayores. Y no podemos hablar de mayores en general pensando que necesitan lo mismo en una etapa que en otra. No, son etapas diferentes. Y claro, seguramente mi suegra, lo que no puedo dejarla es pasar la tarde con mi nieto que tiene 2 años, pero sí con mi hijo que tiene 30. Entonces yo creo que son cosas diferentes y tenemos que aprender a ver las diferentes etapas. Y desde luego yo creo que se enriquecen los jóvenes con los mayores y los mayores con los jóvenes. Pero a los mayores hace falta que le dé ánimo para seguir viviendo. Eso es lo que le hace falta a los mayores. Ánimo. Motivarlos en por qué voy a seguir viviendo. Yo no me digo, voy a que no sé que aquí me muero y ya está. Yo creo que a los mayores no hay que impedirles hacer cosas, sino ayudarles a hacer cosas. Esto no puedes hacerlo, ¿cómo te ayudo yo a hacerlo? No, lo voy a hacer yo por ti. Yo lo voy a hacer yo por ti, no le ayuda. ¿Cómo te ayudo? ¿Qué pasa? Es un tema también importante. ¿Qué pasa con la sexualidad de las personas mayores? Tabú. Totalmente. Pero por la sociedad, cuidado. Totalmente. No es por nosotros. La persona mayor puede tener una sexualidad plena y activa. Y no es porque lo diga yo, no soy experto ni nada, pero no le veo ninguna problemática. Exacto. Lo que pasa es que es un tabú, como la salud mental, la diversidad, la sexualidad en la salud mental es un tabú, eso no se puede hablar. Lo que pasa es que como siempre se relaciona la edad con los problemas físicos, está ese de, no, que las personas mayores, claro, es que no pueden.
No, pues te puede sorprender, te puede sorprender, ¿eh? Claro, y como además Más de lo que tú te estamos, piensas. nadie pregunta. Te puede sorprender una persona mayor, ¿eh? Y te puedes decir, ¿y esto es así? Pero Sí. yo, sin embargo, yo he visto en personas mayores que incluso ellas mismas ya dan por finiquitados o sea, esa parte, ¿no? Como que ellas mismas dicen, no, yo ya soy mayor, yo ya no quiero... Y ahí está el tema, que ellos mismos dicen, no, yo ya soy mayor, porque te han dicho que como eres mayor no puedes. Y ya lo tienen dentro. Te han inculcado eso día tras día. No, ya con 60 años ya tú tienes que moderarte, no, tú ya no eres joven. Digo, bueno, pero ¿y quién dijo eso? No, es que eso me lo dijo a mí y las generaciones antiguas te dicen que tú con 60 tu sexualidad ya no puede ser igual que antes. No te puedes enamorar. No te puedes enamorar ni puedes tener pareja. O si la puedes tener, bueno, mínimamente para verla de vez en cuando. Y bueno, ¿y quién dijo eso? No, es que eso es así. ¿Pero por qué? Porque viene establecido desde X. Otro ámbito también importante, ¿no? El de los medios de comunicación. Se habla suficiente... vemos personas mayores hablando en televisión, vamos a decirlo así. ¿Sabes por qué? No. Precisamente porque eso no es noticia, nos gustan los medios de televisión. Tristemente, no todos, no voy a encasillar a ninguno, ni voy a nombrar a ninguno porque no es conveniente, pero los medios de comunicación les gusta la salsa. Y la imagen, ¿no? La imagen, lo que vende, los ratios de audiencia. Entonces una persona mayor en un medio de comunicación puede contar una historia maravillosa, pero aburre. Bueno, yo he visto casos en algunos programas, ¿no? De personas que han sido activistas políticas, no recuerdo exactamente los nombres, pero bueno, Cristina Almeida es una, pero hay otras mayores que ella que dan mucha salsa, ¿no? Dan mucho juego. Pero ¿ustedes creen que eso es habitual? No, es mínimo, es mínimamente. También porque la gente no sabe escuchar. Muchas veces las personas jóvenes van a otro ritmo y es como, quiero que me lo termines de contar ya, termina rápido, no, pero no me cuentes los detalles. Yo, por ejemplo, que me crié pues estando mucho con mis abuelos, a mí me encantaba y me encanta escuchar sus historias y ellos me las cuentan como una película y a mí que me encanta todo eso, pues yo me puedo pegar horas escuchando todo lo que hicieron y me han contado las mismas historias 5 veces y 5 veces las escucho porque nunca te las van a contar igual tampoco. Entonces hay que saber escuchar también, igual que a una persona a tu igual, a tus mayores. Sí, pero es que es curioso porque se ha puesto ahora, de unos años para acá, yo creo muy de moda, el tema de los cuentacuentos, ¿no? Cuentacuentos para mayores, ¿no? Y nos encanta. Y luego somos incapaces de escuchar ese cuento que nos cuenta ese mayor nuestro. Es que es eso, al final son los que mejor te cuentan el cuento. Se entretienen en los detalles, que eso es lo bonito de esa historia, ¿no? Nosotros en nuestro proyecto, una de las actividades es esa, narrar historias, ¿no? Porque yo creo que tenemos que aprender a escuchar, a contar y a escuchar. Y lo más importante ya no es la historia, es lo que expresan con su historia. Claro. Eso es brutal, es su historia viva, entonces ellos la cuentan no como una experiencia, sino como su propia vida, con gestos, además sonrientes. Yo lo he visto en personas que te cuentan sus historias de hace 50 años, cuando yo vivía en un monte, y si vivía con tal, y te lo explica con detalle, y te detalla el camino de piedra, y dice, alucinante, ¿no? Y él lo vive y está tan contento porque dice, hay alguien que me escucha. Tienen una memoria como quizás a muy largo plazo, ¿no? Y que la rescatan y que es maravilloso. Son mentes privilegiadas, puedes aprender mucho de los mayores, más de lo que uno piensa. Yo he tenido la experiencia de hacer rescate de memoria histórica y, o sea, gente que no quería participar al final dijo, se me acaba el vídeo, o sea, porque te cuentan tanto y aunque sean momentos difíciles, como lo que decía el compañero, de que han vivido dificultades, o sea, lo cuentan con una nostalgia y una memoria y se acuerda de esto y los detalles, sobre todo sí, porque aquí era una cosa que yo decía, y lo cuentan como con ilusión, o sea, dificultades de haber pasado hambre, de haber pasado de no tener ropa, o sea, cómo te cuentan lo de las lonas, los zapatos que tenían antes de rotos, era algo que... Las lecheras que iban de Santa Cruz a la laguna caminando, con unas cholas de parto, mi madre que en la cabeza con una lechera caminando hasta la laguna, por un camino de tierra, y yo decía, madre, ¿cómo iba? Y dice, no, tranquilo, vamos por ahí para arriba, y nos juntábamos 5,
con las lecheras a vender la leche. Sí, claro. Y sí, lo pasamos bien. Sí, eso. Hay añoranza. Sí, más te lo cuenta como una experiencia vital, pero que lo pasaban bien y todo. Ellos nomás se ponen a hablar que se reunían, se ayudaban entre ellos, entre los vecinos. Sembraban millo y se ponían a desgranarlo, o si tocaba sembrar papas iban todos a ayudarse. Y todo eso era... No había televisión, pero se enteraban de todas las conversaciones, hablaban de eso, y los temas tabú no podían hablar. O sea, eso no se hablaba de sexo y todo eso. ¿No? Nada. Como invitadas están hoy aquí, están también como personas que participan activamente y socialmente bueno, en este caso colaborando de alguna manera con el colectivo de personas mayores. Pero ¿ustedes creen que estas personas mayores pueden participar, por ejemplo, de las políticas públicas? ¿Se toman en cuenta a las personas mayores en el diseño de vamos a hacer este parque aquí o vamos a hacer esta iniciativa allá? Yo conozco a Calla desde hace 2 o 3 años y si a Calla no la escucha, ella se hace escuchar. Vale, ella sabe por dónde, la puerta trasera por la que tiene que ir y ir a darle el mensaje. ¿Dónde tengo que ir a tocar? ¿Y ustedes? Yo creo que se escucha muy poco las necesidades de las personas mayores. Habría que escuchar más. Unos consejos consultivos de personas mayores a nivel ayuntamientos, autonómicos, unos consejos consultivos de personas mayores y salud mental. Claro, porque... vamos a consultar a la ciudadanía, no te pliegues al sillón político, sal y mira, aprende, observa, pregunta, no pasa nada. Oye, claro, es una experiencia, como se llama, ¿no? Rescatar. Exactamente. O sea, ellos han visto, ustedes están contando historias, ¿no? de esas personas mayores, sí. Han visto el cambio, ¿no? La evolución que ha tenido nuestra sociedad, con lo cual pueden llegar a saber si determinada política, si determinada ejecución de algo va a ser positivo o negativo, porque tienen ese bagaje, pero sin embargo vamos, cuando me preparé la pregunta, digo, yo creo que la hice como intencionadamente porque creo que no participan, por lo que decía antes Enrique, porque se supone que ya no están en un periodo de la vida digamos activo, ¿no? Donde tengan poder no son productivas, ¿no? Sí, da la impresión de eso, de que el mercado ha secuestrado la sociedad de alguna forma y cuando ya no estás, ya no cuentas, ¿no? Yo creo que nos lo perdemos porque son lecciones de historia, lo que decía antes del Senado, del Tagoror, etc. Pero, por ejemplo, yo soy de un pueblo de León y yo recuerdo lo que era el abuelo. Y en mi familia no era una anomalía, era muy habitual, era a quien se consultaba, había algún tipo de conflicto en la familia y los abuelos y las abuelas eran, sobre todo los abuelos, eran la autoridad en ese sentido, era quien decía lo que se tenía que hacer. Sí. Esto, claro, ha cambiado rotundamente, ¿no? Nosotros sí que nos planteamos, de hecho, en este proyecto, lo tengo que decir, subvencionado por el Gobierno de Canarias, que se llama Revitalización de Asociaciones de Mayores, lo que nos proponemos también es que las personas mayores sean agentes transformadores de la comunidad, que hagan cosas para mejorar su comunidad. Queremos cambiar completamente la percepción que hay de unas y de otros, siendo ellos los que ponen en marcha lo que va a mejorar a la comunidad y que la comunidad lo celebre y diga, hostia, qué suerte, qué bueno que están ustedes aquí y nos hacen todas estas cosas para que se cambie completamente la percepción que hay. Yo creo que es una tarea, desde mi punto de vista, maravillosa, claro. Poder revertir así y tener esa encomienda de decir, vamos a hacerlo. Al final es un proceso que ahora estoy pensando, ¿no? Se asemeja un poco al de la salud mental en el sentido de contar con las propias personas. Tú, por ejemplo, participas en la Junta Directiva de AFE, con lo cual tienes un poder, digamos, de cambio social, ¿no? en el entorno. Quizás se trate también de eso, ¿no? De ver a las personas mayores como las partícipes de lo que ellas quieren es pasar de una actitud pasiva a volver a ser activo, participar en... Hace 2 semanas vimos en la tele, ¿no? Un señor mayor en Madrid que estaba en una residencia de ancianos y reivindicaba vivir en una residencia de forma justa. Y lo que contaba que yo trabajé y me esforcé para que ustedes tuvieran el privilegio que tengan. O sea, yo creo que la oportunidad que tuvo ese señor no lo tiene mucho... Y ustedes que están cercanos a esos modelos de residencias, digamos, un poco, vamos a decir, eso de migrantes y demás, ¿se están teniendo en cuenta, por ejemplo,
en hacer residencias de otro estilo, contando con que esas residencias se creen, contando con la visión de las propias personas que van a vivir en ellas. Eso todavía no hay. A mí eso me parece terrible. Mira, tenemos una compañera venezolana y hoy me decía ella que en Venezuela lo llaman ancianatos. Ancianatos. Y otra compañera dijo, ¡ay, qué horroroso! Y yo dije, mira, me lo voy a apuntar, porque creo que tenemos que empezar a no dulcificar lo que no es dulce. Una residencia de ancianos no es dulce, es un ancianato. Claro. Despojas a esa persona de todo, de todo. La despojas de todo, la metes en un lugar, porque normalmente, claro, siempre están las... Pero yo creo que son las excepciones. La persona que tiene que ir ahí porque no tiene familia, porque su familia está en una situación en la que es rotundamente imposible que le atienda. Siempre hay casos en los que tiene que haber residencias y tienen que ser dignas. Ahí son residencias. Ahora, cuando una familia, varios hijos deciden que su mayor, que se lo ha dado todo, ya estorba, no aporta nada y lo meten en un lugar hasta que salga con los pies por delante, y ahí entra con una bolsita con sus braguitas y con sus calzoncillitos y poco más, y de ahí va a salir sin nada. Yo creo que hay que llamarlo ancianatos. Claro. Hombre, si partimos de la base que son lugares así de grandes, pero yo, por ejemplo, sí me planteo que yo no creo que tenga hijos, y yo sé que hay muchas personas que piensan como yo, que cuando llegue a cierta edad yo me voy a una residencia, pero hay otras alternativas. Mira, aquí está una compañera que hablaba de que está en pisos tutelados, yo creo que al final pues viene a ser los cohousing, ¿no? Yo creo que hay otras alternativas, porque si tú metes a 50 personas mayores en un lugar, pues no se van a transmitir el uno al otro nada más que tristeza, soledad. Es distinto y es distinto. Es que yo creo que cambia mucho el que va a la residencia porque decide ir, porque, bueno, estoy solo en mi casa, estoy bien, pero prefiero compartir espacio con otros mayores, que a esa persona que su familia ha decidido que está mejor allí. Claro, está mejor allí. ¿Le has preguntado en dónde quiere estar? Yo creo que, además, hay algo que a mí me parece que se deberían cuestionar los servicios sociales. Está la protección del menor. Pero yo creo que se olvida mucho la protección del mayor. Son tan vulnerables los niños como los ancianos, o sea, unos todavía no saben protegerse y los otros han perdido la capacidad de protegerse a ellos mismos. Entonces... Quería también contar con la visión de Ruth, ¿no? Tú eres cuidadora, ¿no?, de una persona mayor, y muchas veces también hay mucha carga, ¿verdad?, en esa figura de decir, pues mi padre, en tu caso, depende de mí para un montón de cosas. Sí, para todo. ¿Se te apoya a ti lo suficiente como cuidadora? ¿Crees que tienes los medios suficientes como para cuidar a tu padre y darle todo ese amor que, como está comentando Julia, que quizás sería lo ideal, ¿no?, que sucediera? O sea, no, en realidad no, porque tienes que estar allí turnándote, ¿no? Nos turnamos nosotros y claro, no ves a lo mejor una vez al mes va al hospital de día, al tórax, pero no ves ese... Sí, que la sociedad se involucre de alguna manera. Exacto, en las personas mayores. Es que eso tendría que ocurrir también. Claro. O sea, el cuidador no puede convertirse en esclavo tampoco. Porque es 24 horas. Claro, Se acaba quemando, claro, no puede ser. Eso tampoco es justo, pero para eso tendría que haber una estructura de otra manera. O sea, pero desde luego yo creo que está fallando. A mí es algo muy personal, no me parece ideal el sistema, cómo funciona. No. Grandes residencias, grandes jardines, y vas a esos jardines y no ves a nadie. Solo sacan a pasear allí, ¿qué paquete de jardín? Sí, para verlo entonces, por fuera, para sacarse la foto del político de turno. No.
y ya. Sí, bueno, hemos tenido una charla intensa, creo, hemos aportado muchas cosas, sobre todo yo me quedo con la parte de reflexión, de que es importante sacar el tema por esa parte que nos corresponde a todos, de vamos a ser mayores, qué tipo de persona mayor vamos a querer ser, ¿no? De alguna manera, ¿no? Nos dejamos cosas en el tintero, como a lo mejor esas posibilidades de qué hacer para tener un envejecimiento activo, que quizás sería también importante de abordar, pero tenemos aquí hoy a la Asociación Mayores Valores, que yo creo que es un referente en esa parte de envejecimiento activo. Tenemos también a Factoría Social, que también son importantes dentro de los municipios en los que trabajan para que las personas mayores no se sientan solas. Muchas gracias a las dos asociaciones y gracias a los compañeros, a Francisco, Ruth, a Tener y Enrique. Y nada, hasta la próxima, seguiremos tratando muchos más temas en Radio Himalaya. Muchas gracias. Muchas gracias.